¿Cuál es la presión osmótica inversa requerida a 20 grados Celsius para purificar agua salobre de un pozo que contiene 0.355 molar de partículas disueltas, si el agua producida debe contener no más de 87 miligramos de sólidos disueltos, como cloruro de sodio, por litro? Entonces debemos dibujar un pequeño modelito para entender esta cosa. Entonces vamos a tener de un lado salobre. Y del otro lado no podemos colocar puro porque no va a estar puro, va a estar aceptable, según la norma. Del lado salobre vamos a tener una concentración de 0.355 molar efectivo. Del lado aceptable necesitaríamos obtener 87 miligramos de lo que vamos a asumir como cloruro de sodio. Básicamente lo que vamos a calcular es la presión osmótica normal, y la presión osmótica en reversa es básicamente su opuesto, pero la presión osmótica inversa generalmente se expresa como valor absoluto de la presión osmótica normal, porque simplemente cambiaría de signo. Dicho esto, lo que debemos hacer por lo tanto es calcular la presión osmótica normal de este sistema, que es un sistema completo. Y al ser un sistema completo, la formulita esta que usamos normalmente es insuficiente, por lo que necesitamos es calcular la diferencia de presiones osmóticas de varias identidades, que correspondería a que el factor de Van Hoff multiplica, y esto es lo que se resta. Entonces, este sí es el teorema medianamente completo de la presión osmótica cuando tenemos solutos a dos lados de una membrana. Como factor de conversión, esto implica que al principio deberemos tener los productos de concentración por factor de Van Hoff, y quedaría directamente entonces esto en moles efectivos. Así que aquí al interior vamos a tener una resta. Como el lado salobre es lo que tendría la presión normal y el lado aceptable sería el de la ósmosis inversa, vamos a asignarle el valor positivo al lado salobre, 0.355. Este ya está en moles efectivos porque aquí nos dicen que son partículas disueltas y no un soluto determinado. Pero del lado aceptable sí nos dice que hay un soluto aceptable o un soluto con identidad clara que debemos asumir, que es cloruro de sodio. Por lo tanto, vamos a asumir aquí que hay un factor de Van Hoff de 2 que multiplica a la masa, bueno, los moles del cloruro de sodio. Eso significa que este ejercicio forzosamente debemos resolverlo a dos pasos. Vamos a calcular la cantidad de sustancia efectiva de NaCl, para no tener que multiplicar por 2 y aquí simplemente plantear la resta. Y de la siguiente forma: 87 miligramos de cloruro de sodio. Convertimos de miligramos a gramos, sabiendo que gramo lleva la unidad teórica porque es más grande y hay 1000 miligramos en cada gramo. Luego multiplicamos por la conversión de gramos a moles. Mol lleva la unidad teórica y gramos la masa molar, que ya deberíamos saber que es 58.44 gramos de cloruro de sodio. Cancelamos miligramo que multiplica, miligramo que divide, gramo que multiplica, gramo que divide, se cancela. El resultado se expresará en moles del cloruro de sodio, pero necesito un factor de conversión más porque necesito la forma efectiva. Iríamos de moles del cloruro de sodio a moles efectivos. Asignamos la unidad teórica a los moles de la fórmula neutra y a los efectivos la suma de los iones ionizables. En este caso son 2. Y se cancela moles de cloruro de sodio que multiplica y divide. El resultado quedaría en moles efectivos, que es lo que podemos sumar o restar, y operamos esta aritmética. 87 por 2 sobre, abre paréntesis, 1000 por 58.44. El resultado sería de 2.98 por 10 elevado a la menos 3 moles efectivos. Y estos serían los moles que se encuentran del lado aceptable con signo negativo. Ya lo tendríamos en moles efectivos. Vamos a ver qué volumen tenemos. Bueno, vamos a asumir que todo eso ocurre en un litro de solución. En este punto ya podemos invocar la constante del gas ideal, atmósfera litro sobre mol Kelvin, y asignamos los valores de esa constante.
8.206 multiplicando, 100 dividiendo. Y multiplicamos por la temperatura en su conversión Clapeyron-Ragnall, 20 más 273.15 Kelvin de solución. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: mol efectivo que multiplica, mol efectivo que divide, litro de solución que divide, litro de solución que multiplica, Kelvin de solución que divide, Kelvin de solución que multiplica, se cancela, el resultado quedaría en atmósferas de solución, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. Entonces sería, abre paréntesis, 0.355 menos 2.98 por 10 elevado a la menos 3. A la derecha, 10, cierra paréntesis, por 8.06 por, abre paréntesis, 20 más 273.15, cierra paréntesis, divide entre 100. El resultado a dos cifras significativas sería de 8.5 atmósferas. Eso porque el dato de cloruro de sodio estaría dado a dos cifras significativas. Ahora, miremos cómo quedaría esto por factor de conversión antes de analizar la cosa. Digo, por teoremas de álgebra. Entonces, por teoremas de álgebra, tendríamos que plantear la diferencia de forma explícita. De un lado, vamos a tener ya una concentración efectiva, pero del otro lado, sí vamos a tener un factor de Van Hoft que va a multiplicar a una concentración desplegada como masa sobre volumen y masa molar. Y este es el teorema que resuelve este escenario. Entonces, exteriormente tendríamos 0.08206 en unidades de. Entonces, atmósfera litro sobre mol Kelvin. La temperatura en su conversión Clapeyron-Ragnall. La concentración efectiva 0.355 en unidades de mol sobre litro. Menos el factor de Van Hoft del soluto 2 por la masa 87 miligramos sobre el volumen de la solución que asumimos que es un litro, multiplicado por la masa molar 58.44 en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: mili lo voy a sustituir por 10 elevado a la menos 3. De esa manera tendremos gramo que multiplica, gramo que divide, se cancela. Mol que divide una división en realidad estaría multiplicando y por lo tanto al interior de paréntesis saldría como factor común mol sobre litro. Pero ese mol sobre litro se cancelaría con el litro sobre mol de la constante del gas ideal. Así que podemos cancelar estas 6 unidades de plumazo. Kelvin que multiplica y Kelvin que divide también se cancelaría. Atmósfera sería la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y atmósfera es unidad de presión, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar esta aritmética. 0.08206 por, abre paréntesis, 20 más 273.15, cierra, por, abre, 0.355 menos 2 por 87 por 10 elevado a la menos 3, mueve a la derecha, divide entre 58.44. Cierra y el resultado a dos cifras significativas es de 8.5 atmósferas. Por lo tanto, esta sería la presión de equilibrio. En realidad no es la presión reversa, es la presión de equilibrio. ¿Qué significa esto? Bueno, esto también es la presión osmótica normal, es decir, la que ejerce el sistema normalmente tratando de expandirse contra la frontera de la membrana semipermeable. Y eso genera una condición de succión de agua desde donde está puro hacia donde está impuro, tratando de disminuir la concentración de un lado, donde está más concentrado, y disminuir la concentración donde está menos concentrado para llegar al equilibrio. Eso es lo que sucede normalmente. Lo que estamos buscando en este contexto es agregar una presión opuesta de forma tal que se neutralice ese efecto de succión, que es de hecho la ósmosis normal, y al aumentar esa presión opuesta obtendremos la succión en reversa, es decir, la ósmosis en reversa, en la cual extraemos agua desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, de forma tal que concentremos mucho el área impura
y extraigamos el agua hacia donde está puro o aceptable, aumentando la cantidad de agua aceptable. Ese es el principio de la ósmosis reversa, aumentar el volumen de agua aceptable, porque recuerde que el agua nunca va a estar pura, simplemente va a estar aceptable por norma. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración, propiedades coligativas, presión osmótica en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.